Retomamos la Cienciateca después de este mes, iba a decir vacacional, y hoy, como saben, hemos estado haciendo un miniciclo de sesiones dedicadas a los premios Nobel de 2013. Empezamos con una charla sobre la física de partículas en el siglo XX. Luego seguimos con una sobre tráfico celular, empaquetamiento y tráfico celular, en relación con el Nobel de Fisiología y Medicina. Y hoy vamos a tratar del Nobel de Química. Entonces, normalmente nos suele costar mucho trabajo, no es fácil para estas cosas de los premios Nobel, no suele ser fácil encontrar una persona adecuada para dar la conferencia, porque la casualidad es importante. Si toca alguien que sepa el tema, y esa persona está dispuesta a venir aquí y hablar de ello, pues entonces es que hemos tenido suerte. En este caso hemos tenido más suerte, porque la persona que ha venido, que es Xavier López, se da la circunstancia de que ha trabajado en el equipo de uno de los que le dieron el premio Nobel, de Martin Karplus. De los tres que dieron el premio Nobel, en el equipo de uno de ellos ha trabajado durante 4 años. Es profesor no hemos tenido que ir a ninguna parte rara para traerlo. Es profesor de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Química, es investigador allí. San Sebastián, es un poco raro, ¿no? Bueno, pero no es muy raro. El próximo que va a venir viene de más lejos, o sea que en la próxima sesión de la Cienciateca. De hecho, la próxima, ya hablaré al final de ella, es una excepción. Pero no, aquí esto no es una excepción, por muy lejos que sea es la Universidad del País Vasco, por muy San Sebastián que sea es la Universidad del País Vasco, por mucho que ayer o antes de ayer o el otro día haya sido el día de San Sebastián, sigue siendo la Universidad del País Vasco. Por lo tanto, estamos en los parámetros característicos de la Cienciateca. Entonces, Xavier López, como digo, profesor de aquella facultad, conocedor del tema, puesto que ha trabajado en el equipo de uno de los 3 galardonados, y investigador ya de bastante recorrido. A mí todos me parecen bastante jóvenes, pero de bastante recorrido, más de 100 artículos de investigación en revistas internacionales, en fin, en numerosas conferencias, en congresos, etcétera, y por lo tanto una persona con el suficiente bagaje, ¿no? Así que por mi parte nada más, salvo agradecerle a Xavier precisamente que haya tenido la amabilidad de atender a nuestra llamada y de haber hecho el recorrido de los 110 kilómetros que nos separan, y que, sobre todo en un día con un tiempo tan malo como el de hoy. Es que ricasco, Xavier. Aurrera. Primero, gracias a los organizadores por haber invitado a dar esta charla. Y son 110 kilómetros, pero tengo que confesar que no conocía la Alhóndiga por dentro y me ha impresionado el edificio. O sea que eso ya que me llevo yo de dar esta charla aquí. Y como decía bien Iñaco, yo tuve el gusto de trabajar 4 años con Martin Karplus, que es esta persona de aquí, en su grupo de Estrasburgo. Él tiene doble afiliación en Harvard y en la Universidad de Estrasburgo. Yo estuve con él en la segunda universidad. Y sobre todo voy a centrar la charla en Martin Karplus, aunque los 3 han recibido el premio Nobel básicamente por la misma área de conocimiento, ¿no? Si os metéis en la página web de la Academia Sueca, esto es lo que podéis descargaros del premio Nobel de Química 2013, y la razón de por qué les han dado el premio Nobel está aquí en sueco, que supongo que vuestro sueco es igual de bueno que el mío, con lo cual en la siguiente transparencia lo he traducido. Y básicamente lo que sería en castellano sería por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos. En este momento creéis que no lo he traducido, ¿no? Seguís pensando que está expuesto en sueco probablemente, y esta charla voy a intentar de alguna manera explicaros qué significan estas palabras, estos modelos multiescala para sistemas químicos complejos. Básicamente lo que vamos a hacer es aplicar física, la física expresada en unas fórmulas matemáticas y diferentes tipos de física, para entender las moléculas que forman las células. Sabéis que todos los seres vivos estamos compuestos por células. Dentro de las células hay moléculas,
macromoléculas, moléculas muy grandes, de diferentes tipos. Sobre todo esta charla va a estar centrada en proteínas, pero este tipo de métodos también se aplica a ADN o a fosfolípidos que forman las membranas celulares. Y si comprendemos cómo funcionan esas macromoléculas, comprendemos cómo funciona la célula, comprendemos cómo funciona la vida, ¿no? Entonces, lo que han desarrollado básicamente estos tres investigadores son métodos que sirven para estudiar la dinámica de estos sistemas. Lo que significa la dinámica es cómo se mueven los átomos en estos sistemas. Si vemos cómo se mueven los átomos, podemos saber cómo funcionan estas macromoléculas, podemos saber cómo funcionan las células. Bueno, como toda ciencia, ya lo dijo el gran Isaac Newton, si uno ha podido ver más allá, ¿no?, ha sido porque ha cabalgado sobre hombros de gigantes que la han precedido. Y entonces esta charla vamos a hacer no van a estar todos los que deberían, obviamente, pero vamos a ir haciendo la charla a partir de ciertos personajes que aparecen en la historia que nos van dando las claves de cómo podemos hacer esto, estudiar cómo se mueven los átomos de unas macromoléculas, ¿no? Y el primero personaje que aparece es muy, muy antiguo. Hace 2000 años, Lucrecio, un poeta y un filósofo romano, obviamente es el de aquí arriba, ¿no?, ya establecía, bueno, él era un filósofo romano atomista, y en un poema filosófico sobre la naturaleza de las cosas, recogía ya todo lo que era, bueno, resumía lo que era el saber de los atomistas griegos antiguos, ¿no? Y aquí aparecen dos conceptos claves durante la charla, y esto es increíble que hace 2000 años ya tuvieran estas intuiciones, ¿no? Primero, los átomos son eternos y se mueven sin parar. Todo viene a existir simplemente por el movimiento al azar de los átomos. Bueno, no es tan al azar, pero eso lo veremos luego. Pero eso es una idea fundamental. La otra idea fundamental viene aquí. Estos átomos experimentan con diferentes configuraciones de la materia y a partir de estas configuraciones emerge la realidad que percibimos, ¿no? No solo eso, más adelante en este poema de hace 2000 años, también da la clave de por dónde podemos intuir ese movimiento. Él habla de, por ejemplo, todos hemos experienciado cuando estamos en una habitación oscura, hay una ventana, entra la luz y ves esas partículas de polvo, ¿no?, que están como moviéndose al azar, ¿no? Y él dice, con una intuición bastante importante, que este movimiento de estas partículas es un indicio de los movimientos subyacentes de la materia. Así, el movimiento de los átomos va emergiendo gradualmente a nuestro nivel de realidad, ¿no? Tú los átomos no los puedes ver, y si alguien los puede ver, que por favor me lo diga, pero sí puedes ver esas partículas de polvo moviéndose, ¿no? Y puedes preguntarte por qué esas partículas de polvo se mueven, ¿no? Bien, obviamente la filosofía griega y toda esta protociencia, todavía no es una ciencia como no se le puede clasificar de ciencia, pues se va perdiendo y reaparece en el Renacimiento y en la Ilustración, y digamos el primer gran gigante que hay que mencionar en tiempos modernos es Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton es la primera persona que tiene éxito describiendo sistemas dinámicos, Obviamente él no describe átomos, él describe sistemas más grandes, ¿no? Tipo, él se fija en el sistema solar, por ejemplo, ¿no? Y él consigue una cosa que quizás hoy estemos acostumbrados, pero a partir de dos recetas muy simples, una ecuación dinámica que nos dice cómo se mueven las partículas, a partir de calcular fuerzas. Y estas fuerzas, y esto es una de las revoluciones, estas fuerzas son universales, son simples matemáticamente, van a depender de la distancia entre los cuerpos, pero lo interesante de estas fuerzas, lo que realmente fue revolucionario, es pensar que la misma fuerza, es la misma tipo de fuerza, lo que atrae una manzana hacia la Tierra, lo que atrae la Luna hacia la Tierra o lo que atrae la Tierra hacia el Sol. Hasta entonces había gente, o los filósofos naturistas de la Edad Media y tal, pensaban que la física que afecta a los cuerpos celestes o la física que afecta a los cuerpos terrestres era diferente. Esto no era obvio en aquella época, fue realmente una revolución. Es decir, estas fuerzas son universales y además bastante simples. ¿Cómo funciona, digamos, la dinámica newtoniana? Es muy fácil de entender. Si tú tienes, imaginaos aquí dos cuerpos, ¿no? Uno, dos, y imaginar que sepamos dónde están esos cuerpos en un instante dado y qué velocidad tienen. ¿De acuerdo? Dos parámetros.
R, posición, V, velocidad. Si calculo las fuerzas que afectan estos cuerpos, lo que me da las ecuaciones de Newton es una manera, calculo las fuerzas, es una manera de saber en el siguiente instante de tiempo dónde van a estar esos cuerpos. Puedo volver a calcular las fuerzas y volveré a saber dónde están esos cuerpos. Puedo volver a calcular las fuerzas y sabré dónde están esos cuerpos. Es decir, en la base de las ecuaciones newtonianas está el concepto de que los cuerpos describen trayectorias. Por ejemplo, el cuerpo azul describía esta trayectoria, el cuerpo rojo esta trayectoria, con posiciones y velocidades completamente determinadas. Y con las ecuaciones de la mecánica newtoniana podemos saber esas trayectorias. ¿Sí? Bueno, hoy en día nos parece evidente esto, pero realmente fue una revolución del pensamiento. Un mundo complejo de planetas, de manzanas que caían de los árboles, de flechas y de bombas que salían de los cañones, describiendo trayectorias parabólicas, quedaba así explicado a partir de una serie de fuerzas, a partir de unas leyes simples y universales. Fue una verdadera revolución del pensamiento. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de un poeta de la época, Alexander Pope, que declaró lo siguiente: la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dijo Dios que sea Newton y todo se hizo luz. Realmente fue una revolución para el pensamiento occidental y de alguna manera marcó el paradigma del saber científico. Y de hecho se intentó extender este saber, esta manera de pensar, una complejidad aparente pero que en el fondo tiene una simplicidad increíble, unos pocos principios desde el cual podemos deducir esa complejidad en todas las demás áreas del conocimiento. De hecho también inauguró lo que se conoce como el determinismo científico. Laplace, por ejemplo, declaró que entonces, de acuerdo a estas ecuaciones, una inteligencia que conociera todas las fuerzas que actúan en la naturaleza en un instante dado y todas las posiciones de las partículas del universo en un instante dado, bueno, habría que aclarar que también necesitaríamos saber las velocidades en un instante dado, pero si una inteligencia pudiera saber eso, conocería todo el futuro y todo el pasado del universo. Es decir, la realidad está completamente determinada. Esto es lo que se llama el determinismo científico. ¿Vale? Y esta forma de pensar inunda la Ilustración. Y también va a afectar a nuestros conceptos sobre qué es la materia y cómo se mueve la materia. Bien, con respecto a la materia, va a haber a lo largo del siglo, finales del XVIII, principios del XIX, dos hitos. Por un lado, se recuperan las antiguas teorías del atomismo, a cargo de los primeros químicos modernos, como Lavoisier, Proust y Dalton, y por otro lado, se vuelve a fijar uno en el movimiento, estos aparentes, igual que las gotas de polvo de Lucrecio. En este caso, viene a cargo de un botánico, Brown, que mirando partículas de polen al microscopio, si coges partículas de polen, le echas agua y miras al microscopio, lo que observas es... ¡Uepa, cuidado! Lo que vas a observar es otra vez este movimiento sin razón aparente, ¿no?, de las partículas. Lo vamos a ver a continuación. Bien, parece como que si el vídeo no funcionaba muy bien, pero en realidad las partículas de polen se están moviendo en el microscopio. Es igualito a lo que Lucrecio había observado 2000 años antes con las partículas de polvo. De hecho, al principio Brown decía, bueno, esto quiere decir que el polen, hay partículas vivas dentro del polen y se están moviendo. Y él se fijó en el polvo y vio que era el mismo tipo de movimiento y dijo, no, esto no es porque el polen esté vivo de alguna manera, ¿no? Aquí hay un movimiento per se de la materia, ¿no? Y va a ser en el siglo siguiente, a principios del siglo siguiente, cuando el otro gigante del que hoy os quería hablar, Einstein, relaciona las dos cosas, los átomos y este movimiento, el movimiento browniano, lo que se conoce como movimiento browniano porque este biólogo se llamaba Brown, ¿no? Y es capaz de explicar este movimiento precisamente a partir de suponer la existencia de átomos y moléculas. La explicación es muy sencilla y, de hecho, estas Navidades estaba con mi hija en el Museo de la Ciencia de Donosti, y hay una máquina que me encantó porque demuestra lo que es el movimiento browniano, que es básicamente esta no es la máquina que está en el Museo de Ciencia de Donosti, es una que pillé por internet, pero básicamente es el mismo principio, y básicamente las bolitas estas de metal, que veis por aquí,
eso representarían átomos y moléculas, y esto que veis en medio representaría pues, una mota de polvo o la partícula de polen, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que como los átomos están en una determinada energía cinética, las paredes ahí están vibrando y lo que están es como si dieran una temperatura al sistema, ¿no? Entonces estos átomos se están moviendo y están haciendo un montón de choques al azar contra esta bola y la empujan de un lado, la empujan para el otro, la empujan en direcciones y nosotros no somos capaces de ver los átomos, solo vemos la partícula verde esa. Entonces para nosotros la partícula es como que se está moviendo de forma fantasmal. Pero, igual que Lucrecio nos dijo hace 2000 años, en realidad esa partícula se mueve porque los átomos, estamos viendo el movimiento de los átomos subyacentes a nuestro sistema. ¿De acuerdo? O sea que, otra vez, átomos y movimiento aparece detrás de lo que es la materia. Bien, la cuestión es, ¿podemos describir con las ecuaciones de Newton este movimiento? Si son fuerzas universales, ¿por qué no podemos describir estos movimientos de átomos de la misma manera y predecir cómo se va a comportar la materia? Lo primero que tenemos que ser conscientes aquí es que estamos hablando de escalas muy diferentes. Para ello, os voy a poner este vídeo en el que vemos a nuestro querido Einstein comparado, cómo es Einstein con respecto a una hoja de papel DIN A4. Obviamente Einstein es más grande. Y ahora vamos a comparar una hoja de papel DIN A4 con un grano de arroz. Y ahora un grano de arroz con eso que creo que era un óvulo. Efectivamente, eso es un óvulo. Y un óvulo con una mitocondria. Perdón, un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo con una mitocondria. Una mitocondria con un virus. Un virus con nuestra primera proteína de hoy. Y una proteína con una molécula de agua. Y ya cuando llegamos a la molécula de agua, estas bolas que veis aquí, eso es el tamaño de unos átomos. Como bien sabéis, una molécula de agua está conformada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pues esa es la diferencia de escala de tamaños que estamos hablando. Podemos esperar que las ecuaciones de Newton desarrolladas para la escala macroscópica se apliquen también a esta escala. Bueno, en principio, ¿qué es lo que necesitamos en la física newtoniana? Por un lado, fuerzas. Y aquí está claro que no. Las fuerzas que gobiernan la materia, bueno, hay fuerzas gravitacionales, pero esas son muy débiles porque la masa es muy pequeña. Las fuerzas que ahí imperan son las fuerzas electromagnéticas. Las fuerzas electromagnéticas la física de las fuerzas electromagnéticas fue desarrollada durante el siglo XIX, se conocían bien, y la verdad que, bueno, tampoco es para tanto eso, porque realmente las fuerzas eléctricas, aquí vemos las líneas de fuerza del sistema, son en realidad... cuidado, perdón. Bien. Las líneas de fuerza o las fuerzas eléctricas son muy parecidas a las fuerzas gravitacionales matemáticamente. Entonces eso, de alguna manera, no nos cambia la filosofía de nuestra manera de hacer física. La cuestión realmente relevante es, ¿nos sirven las mismas ecuaciones dinámicas que os enseñaba antes, ¿no? Como íbamos viendo las trayectorias de estas pelotas a lo largo de la transparencia, para describir cómo se mueven estos átomos, para describir cómo estos átomos empujan nuestra partícula de polvo? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a suponer el sistema químico más sencillo posible. Bueno, no sé si incluso llamarle químico. Los gases nobles. Los gases nobles, no sé si os acordáis mucho de algo de química, pero básicamente se llaman así porque no ejercen no desarrollan ningún enlace de tipo covalente, no comparten electrones. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de interacción que tienen es lo que nosotros llamaríamos totalmente física, totalmente eléctrica, ¿no? Hay potenciales muy sencillos, desarrollados por un tal Lennard Jones, pero básicamente, me da igual la forma de ese potencial ahora, pero básicamente las fuerzas de Lennard Jones o las fuerzas de Van der Waals, que también las llamamos así, tienen una forma matemática muy sencilla de computar. Podemos coger las ecuaciones de Newton, meterle esas fuerzas y ver qué pasa. Y esta es una simulación que, bueno, se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de simulaciones, pero que hoy en día lo he corrido, de hecho, en este laptop, en el portátil ese que tenéis ahí delante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que vemos ese movimiento. Aquí tenemos una simulación, 216 átomos de argón,
interaccionando con esas fuerzas de Lennard-Jones. ¿De acuerdo? ¿Nos recuerda algo? Me falta la partícula verde ahí, pero parece como el movimiento browniano, ¿no? Con una diferencia. El movimiento browniano es al azar y aquí ya hay fuerzas entre las partículas. Bueno, vale, de acuerdo, se mueve. Eso está claro. Pero ¿cómo puedo saber que esta dinámica se corresponde con cómo se mueve la materia de verdad? Y aquí lo que tengo que hacer es comparar con el experimento. Y entonces, experimentalmente, uno puede, por ejemplo, coger argón y aplicarle pues eso, diferentes temperaturas, someterla a diferentes presiones, etcétera, y medir el volumen que ocupa, o poner diferentes volúmenes, diferentes temperaturas y ver la presión que ejerce en argón. Y eso se puede medir experimentalmente y también podemos coger cada punto de la dinámica, cada configuración, todas estas que veis, imaginaos, esto es como fotogramas, es como una película, ¿no? Cojo cada fotograma y calculo la presión que me ejercen esas partículas en esa configuración, la presión que me ejerce la partícula en esta otra configuración, en esta otra configuración, en esta otra configuración, y calculo la media. Si mi dinámica está bien, esa media debe corresponder a lo que mido experimentalmente. ¿Sí? Se entiende, ¿no? El procedimiento. Bueno, y el resultado es que coinciden a la perfección. Coinciden a la perfección. Es decir, mi dinámica newtoniana para describir gases nobles de este tipo es totalmente análoga a cómo se mueven a la misma dinámica que tenemos los planetas, las manzanas o lo que queráis en esta escala, o Einstein pues, saltando un avión. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa que aprendemos de esto es que, algo que a mí por lo menos me atrae mucho pensar, y es que los estados macroscópicos, es decir, nosotros a nuestro nivel de realidad lo que detectamos es un promedio de montón de estados microscópicos. Es decir, la realidad que podemos intuir con nuestras mentes es en realidad una realidad estadística. ¿De acuerdo? Bueno. El problema es que los gases nobles no hacen química. Y la química es formar enlaces covalentes entre los átomos. Y esos enlaces covalentes suponen compartir electrones. Y esos electrones son partículas mucho más pequeñas que los átomos. Hay la misma diferencia de escala entre Einstein y un átomo que entre un átomo y un electrón, para que os hagáis a la idea. Y la mala noticia es que la dinámica newtoniana, si queremos hablar sobre electrones, ya no nos sirve. Esto es algo que se dieron cuenta los físicos a principios del siglo pasado. Los físicos intentaron estudiar el sistema, el átomo más sencillo, el átomo de hidrógeno, y al principio lo visualizaban pues eso, ¿no? Como el núcleo en medio y alrededor el electrón dando vueltas, como si fuera estos sistemas orbitalarios, planetarios, que Newton había resuelto siglos atrás. Y se dieron cuenta de que por ahí no se podía ir. No es una descripción adecuada de la estructura electrónica de un átomo. La razón es la revolución cuántica. La revolución cuántica se desarrolla precisamente intentando entender el átomo de hidrógeno y algunas otras cosas. Básicamente aparece en la década de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. Y lo que se ve es que si a medida que reducimos la masa del sistema, las leyes de Newton y la manera de ver la realidad de Newton pues se difumina. ¿Qué significa que se difumina? Pues, por ejemplo, este concepto que es clave en la física newtoniana de que las partículas están en un sitio y tienen una velocidad determinada, que creo que forma parte de la manera que concebimos el mundo, todos los que estamos aquí, espero, ¿de acuerdo? Pues no es completamente cierto. Las partículas de masa pequeña no tienen una localización espacial, bueno, no tienen con precisión absoluta una localización espacial y una velocidad determinadas. Hay una indeterminación de dónde están y una indeterminación de qué velocidad tienen. Y esto hace que no podamos tratar la estructura electrónica como si fuera pequeños sistemas planetarios. En realidad, si queremos visualizar el átomo de hidrógeno, se visualizaría más como algo así, una nube de probabilidad de dónde encontrar el electrón en torno al núcleo. Esas nubes que veis ahí, esa nube violácea que veis ahí, sería cómo podríamos representar el estado del electrón en un átomo de hidrógeno.
Es una imagen muy diferente a un sistema planetario, como podéis observar. Bueno, ahí estamos enseñando diferentes estados que puede tener el hidrógeno, el electrón del átomo de hidrógeno. Y estas nubes electrónicas, la buena noticia es que en el año 1926 Schrödinger pues, descubrió la ecuación que gobiernan estas nubes electrónicas. Con lo cual, tenemos una ecuación que nos permite el cálculo de esas nubes electrónicas. Y es lo que hacemos los químicos cuánticos. Yo soy químico cuántico. Aquí en la audiencia tenéis a otros dos grandes químicos cuánticos del grupo, Johnny Mujia y Johnny Machain, y nos pasamos la vida solucionando esta ecuación para diferentes sistemas químicos y calculando este tipo de nubes electrónicas. Pero como veis, es un tratamiento de los sistemas físicos muy diferente a la física clásica y mucho más cara. De hecho, otro de los grandes cuánticos, Dirac, también fundador de la mecánica cuántica, declaró en el año 1929 lo siguiente, que resume muy bien nuestra área de conocimiento. Bien, lo primero que declara en esta frase es lo siguiente: sabemos toda la física y toda la matemática que es necesaria para resolver toda la química. Aquí el tío, vamos, whole chemistry, lo dejó claro, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es lo que viene a partir de la coma de esa frase, y es que la dificultad está en que estas leyes son muy difíciles, llega a ecuaciones demasiado complejas como para ser resueltas. Para que os hagáis una idea, el único sistema que se puede resolver de una manera exacta, matemáticamente exacta, con la ecuación de Schrödinger, son los sistemas que solo tienen un electrón. Bien, no sé si hay algún químico en la audiencia, pero si no lo hay os digo que normalmente las moléculas tienen muchísimos electrones. No 2, no 3, no 4, muchísimos electrones. Es como si, yo lo suelo comparar con que imaginaos que os han dado un libro, ¿no? Un libro que se titula Ecuación de Schrödinger, y te dicen, aquí tienes todos los secretos de la química. Y abres y lo único que puedes ver claramente es la primera página. Y a partir de la primera página, las demás páginas están borrosas. ¿Vale? Te puedes poner unas gafas para intentar ver mejor, pero no tienes la información exacta. Se pueden hacer aproximaciones, todas esas cosas, pero hacen falta realmente la fuerza de los ordenadores para poder aplicar esas ecuaciones a sistemas moleculares reales. Y estamos en el año 1929 y obviamente todavía los ordenadores no están muy desarrollados, ¿no? De todas maneras, la revolución cuántica bueno, fue una revolución equivalente a la newtoniana. Y aquí nos aparece nuestro siguiente gigante, que es el director de tesis precisamente de Martin Karplus, Linus Pauling. Linus Pauling, en el año 1931, es un químico y publica un artículo de los más importantes en la química en el siglo XX, que se titula precisamente La naturaleza del enlace químico. Aplicación de la mecánica cuántica a entender la estructura de las moléculas. Es decir, Linus Pauling identifica el potencial de la ecuación de Schrödinger y aunque es muy difícil de aplicar a sistemas de más de un electrón, empieza a jugar haciendo aproximaciones a ver qué información podemos sacar de ahí sobre cómo moléculas pequeñas, qué estructura tienen las moléculas pequeñas. Bien, más tarde, a partir de esta serie de artículos, publica un libro que es también de los más importantes de esta área, que se titula con el mismo título, La naturaleza del enlace químico. Y este precisamente es un libro que Martin Karplus lee en esa época, bueno, esto lo publica en 1939, más tarde, unos años más tarde, cuando Martin Karplus está haciendo sus estudios en Harvard, lee y bueno, pues le impresiona mucho, porque es una manera de entender la química a partir de la física, ¿no? Y decide hacer la tesis pues, en esta área. Aquí tenemos una foto de Karplus con Linus Pauling, y Linus, al principio, claro, como os decía, estas ecuaciones son muy difíciles de resolver, y entonces tratan sistemas pues, muy pequeños. Por ejemplo, Pauling le recomendó hacer su tesis en enlace por puente de hidrógeno. Y en aquel momento pues, lo máximo que pueden tratar es este sistema, un flúor, un hidrógeno y un flúor, que es el sistema con un enlace por puente de hidrógeno más pequeño que puedas imaginar. Y aún así, esto le costó toda una tesis, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de estos sistemas, aunque son pequeños, se empieza a sacar información muy relevante. Por ejemplo,
a partir de lo que se empieza a ver sobre cómo son estos enlaces por puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y a partir de los estudios sobre enlaces peptídicos, los enlaces peptídicos, estos enlaces, una proteína está formada por aminoácidos, y estos aminoácidos se unen por un enlace que llamamos enlace peptídico. Y entonces una cosa que descubrió Pauling, uno de sus descubrimientos más importantes, es que este enlace peptídico tenía que ser plano, formado como unos planos, como las dinas A4. Y esto es así por esas nubes electrónicas que os comentaba. La disposición de estas nubes electrónicas, resolviendo la ecuación de Schrödinger, les daba que estos enlaces peptídicos tenían que ser planos. Y esto fue lo que ayudó a que en el año 1951 Pauling, Corey y Branson pudieran interpretar los datos de rayos X de las proteínas. En aquel entonces, y hoy en día mayormente, la información estructural más importante para entender cómo es una proteína son la difracción por rayos X. Pero esa información hay que interpretarla. Y básicamente, teniendo estos dos ingredientes, como son los puentes de hidrógeno y la planaridad del enlace peptídico, propusieron, como un motivo de estructura secundaria que se llama, estas hélices alfa, que así van a plegarse las proteínas, bueno, una parte de las proteínas, los dominios de la proteína, se van a plegar de esta manera, ¿no? 2 años más tarde, Watson y Crick descubren otras hélices, pero en el DNA. Watson y Crick, en el ADN, descubren que se conforman con una doble hélice, precisamente utilizando argumentos análogos, a partir de estudios de puentes de hidrógeno y de las características a través de la mecánica cuántica que vamos dando para grupos funcionales, ¿no? Bueno, Pauling consiguió el premio Nobel en 1954 precisamente por estos estudios. Y ya por chascarrillo, digamos que Pauling es de las pocas personas que tiene 2 premios Nobel. Uno por química y el otro el de la paz, porque también en estos años, que son años muy duros en Estados Unidos, se opuso a la proliferación de armas nucleares, o sea que tiene 2 premios Nobel. Bueno, esta es la década de lo que podríamos decir la biología estructural. La biología da una revolución tremenda porque se puede empezar a identificar la estructura de estas macromoléculas. Y a partir de esa estructura podemos pensar en qué función van a tener o van a ejercer esas macromoléculas en las células. Pero a la vez, debido a las limitaciones de la técnica de rayos X y a la limitación de lo que podemos calcular en esos tiempos, dan una imagen rígida de las moléculas. La estructura es esta, pum, una hélice alfa, una doble hélice, quieto ahí, quieto parado, ¿de acuerdo? Una estructura rígida. Pero es lo máximo que se puede hacer a nivel teórico de esa época. Y Karplus, en un artículo de revisión de su carrera científica que publicó en 2006, habla que se quedó muy impresionado unos años más tarde, en 1963, cuando leyó las conferencias de Feynman en física. Feynman, ya sabéis que fue uno de los grandes físicos del siglo XX y un gran pensador. Y entonces Feynman declaró lo siguiente, ¿no? Bien, uno de los campos en los que más progreso se está haciendo es precisamente la biología. Y si tuviera que nombrar la más poderosa de todas las asunciones, de todo lo que hemos descubierto, de todos los principios que hemos descubierto, sería, y que nos lleva a entender la vida, es que todas las cosas están hechas de átomos. ¿Os acordáis de Lucrecio? Espero que me digáis que sí. ¿Sí? Y que todo lo que los seres vivos o las cosas vivas hacen puede ser entendido en términos de, y esto que nunca he sabido muy bien cómo traducir, jigglings and wigglings, pero creo que significa sacudidas y baile de átomos. ¿Pero dónde está ese baile de átomos? Estamos creando una biología rígida, ¿no? Decimos, esta es la estructura, punto, pelota, ¿sí? Y la dinámica tenía que estar por ahí. Y Karplus vuelve a ese problema. Y en 1965 hace unos estudios sobre la reacción más sencilla del mundo. Bueno, no sé si es la más sencilla, pero las más sencillas. Imaginaros el átomo más simple del mundo, un hidrógeno, que ataca a una molécula la más sencilla del mundo, el H2, 2 hidrógenos, y lo que hace es simplemente un intercambio, es decir, vamos a generar aquí un enlace y vamos a mandar el HA fuera. Vale, esto en principio tendríamos que utilizar la mecánica cuántica para entenderlo, pero él se atreve a hacer lo siguiente.
Bueno, los núcleos son mucho más pesados que los electrones, ¿no? El núcleo de hidrógeno, que es el núcleo más ligero que hay, es 1836 veces más pesado que un electrón, ¿vale? Y entonces voy a suponer que a estos núcleos les puedo aplicar las ecuaciones newtonianas. Al ser más pesados, vamos a suponer que, bueno, más o menos están localizados, ¿de acuerdo? Y ahora, eso sí, para calcular las fuerzas que ejercen los electrones sobre estos núcleos a medida que este núcleo se acerca y este se separa y tal, ahí sí voy a tener que meter la cuántica. Pero bueno, puedo hacer trucos que están un poco fuera de lo que sería esta charla, para en vez de resolver las ecuaciones de una manera exacta, hacerlo de una manera aproximada y con los ordenadores de la época que esto me lo pueda resolver. Y lo que obtiene es que hay un acuerdo con el experimento total, o muy bueno, una aproximación muy buena. Entonces dice, bueno, pues esto es una manera mucho más barata de resolver las ecuaciones. Y es más, repara también en el trabajo de Alinger, Lipson y Sheraga, que establecen que mientras tú no rompas los enlaces químicos y lo único que estás interesado es en describir cómo estos enlaces vibran, pero sin romperlos, ¿de acuerdo? Es decir, no hacemos química, simplemente estamos interesados en el movimiento de estos átomos. En realidad se pueden describir de una manera muy simple, con estas ecuaciones. Estas ecuaciones que veis aquí son las mismas ecuaciones que dirigen la física de un péndulo, es lo que llamamos osciladores armónicos. La misma física, una física que se conocía, un chaval de bachiller conoce la física del péndulo. Y en realidad podemos ver todos esos enlaces covalentes como un montón de péndulos acoplados. Estas fuerzas van a ser muy fácilmente calculables, se pueden calcular muy rápido. Y si a estas fuerzas le añadimos, si a estas fuerzas le añadimos las de Lennard-Jones que os decía antes, y las fuerzas eléctricas entre pues, átomos que tienen carga negativa, átomos que tienen carga positiva, sabemos cómo se atraen, que esas son fuerzas también muy fácilmente calculables y muy clásicas, pues tenemos una manera eficiente de calcular todas las fuerzas que hay en una proteína. Aplicando las ecuaciones de Newton, como no hay nada más ligero que un núcleo de hidrógeno en estas proteínas, pues puedo sacar información útil. Y así hacen la primera, en 1977, publican la primera dinámica de una proteína. Una proteína pequeña, en fase gas, y básicamente lo único que se vio, pudieron correr solamente 9,2 picosegundos, para que os hagáis una idea. Claro, esto es lo otro, ¿no? Un segundo, pues para vosotros es poco tiempo, ¿no? Para una proteína es mucho. Lo que hicieron estos es 9,2 picosegundos. Si yo cojo un segundo, y imaginaos que lo divido en 100 millones de cachitos, 100 millones de cachitos, y cojo un cachito, eso es un picosegundo. Bueno, para calcular un picosegundo de dinámica necesito evaluar 1000 veces, 1000 estructuras, 1000 veces tengo que evaluar las fuerzas sobre todos los átomos de una proteína. Entonces, con los ordenadores que tenían en aquella época, pues bueno, pudieron hacer 9,2 picosegundos, que esto es en torno a unas 9000 estructuras, 9000 veces que evalúas. ¿Os acordáis de esta gráfica que os he puesto al principio? Tengo la partícula, mido las fuerzas, he puesto 4, ¿no? Pues esto hicieron 9200 veces. Si te asustas, luego hay más, Y lo que vieron básicamente es que, efectivamente, la proteína se mueve. La proteína se mueve. Por ejemplo, aquí vemos este brazo que tenía aquí al principio la dinámica, acaba en esta posición, luego volvía, se iba, no sé qué. Y lo que habla Karplus es que realmente estos cálculos, más que lo que vieron en sí, lo que sirvieron fue para cambiar una mentalidad en la biología, ¿no? La gente se dio cuenta que las proteínas no son algo rígido, sino que los átomos exhiben movimiento, tienen movimiento, y que ese movimiento está ahí, y que va a determinar, como vamos a ver luego, la función que pueden tener estas proteínas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, ¿podemos olvidarnos de Schrödinger? Pues desafortunadamente no. Sin meternos en mucho detalle, digamos que cuando realmente tengo rotura y formación de enlaces, hay un tipo de proteínas que son muy importantes para esto, que son las enzimas que llamamos. En las células hay un montón de reacciones, ¿no? Hay un montón de reacciones. Y esas reacciones tienen que ocurrir en un tiempo en milisegundos, por ejemplo, ¿no? Y normalmente son reacciones que de por sí podían tardar miles de años en ocurrir. Pues hay unas proteínas especializadas en catalizar, acelerar esas reacciones que les llamamos enzimas, a esas proteínas. Bueno, si quieres estudiar esas proteínas, tienes que tratar
precisamente romper y formar enlaces. Y ahí no te queda más remedio que ir a la ecuación de Schrödinger. Pero aquí aparecen los dos investigadores que comparten el Nobel, Worshell y Leavitt, proponen en el año 1976 que como normalmente, no siempre, pero normalmente la reactividad en un sistema de estos, de proteínas, ocurre en un área muy pequeñita de la proteína, por ejemplo, pues aquí dentro de la proteína, pero está circunscrita a ese área tan pequeña, en realidad las ecuaciones cuánticas, con aplicarlas a pocos números de átomos, esto que tenéis en amarillito, ¿no? Pocos números de átomos, pues decenas de átomos y tal, y el resto del sistema, lo que componen los miles de átomos de una proteína y el disolvente y todas esas cosas, los podemos seguir tratando con estos métodos que estaba desarrollando Karplus, ¿no? Esto es lo que se llaman los métodos estos multiescala, que venía en el título inicial, ¿no? O nosotros les sabemos llamar métodos QM-MM, QM de Quantum Mechanics y MM, bueno, Molecular Mechanics, que es como el campo de fuerzas, estos osciladores que hablábamos y tal. Bueno, pues con estas recetas podemos hoy en día ver la dinámica de proteínas. Aquí, por ejemplo, tenéis una dinámica, se vería algo así. No parece que nos dé mucha información, ¿verdad? Cada mosquita de estas así roja y blanca es una molécula de agua, y estas cosas en azul, como veis, son la proteína. Estamos haciendo un zoom dentro del sistema, veis ahí todos los enlaces, están vibrando, oscilando y tal, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos de esto? Bueno, una de las cosas que a mí me alucina más de estos sistemas es que de esta dinámica, que en principio parece caótica, emergen movimientos colectivos. Emergen movimientos colectivos que nos van a hablar de la función de estas proteínas. Hay muchas escalas de tiempo, dependiendo qué tipo de movimientos tienes, ¿no? Por ejemplo, ya os he dicho antes que un segundo para nosotros es toda una vida, o más. O sea, hoy en día todavía no podemos simular un segundo de una proteína, ¿eh? O sea, para que veáis, ¿eh? Y va a haber muchos tipos de cosas que podemos analizar. Podemos ver cómo se mueven las cadenas laterales, cómo fluctúan los átomos, cosas más interesantes como cómo se mueven estos movimientos colectivos un dominio sobre otro. Vamos a verlo de aquí a un rato, algunos de estas películas, ¿vale? Bueno, y el grupo de Karplus, de Worshell y Leavitt, pero bueno, yo, como os he dicho, hablo de Karplus, pues durante estos más de 50 años que Karplus ha estado en esto, pues nos hemos dedicado a desarrollar estos métodos. Básicamente había como dos grandes grupos, los que se dedicaban a plegar proteínas y los que nos dedicábamos a hacer métodos estos mixtos, los parte cuántica, parte MM, ¿no? Los osciladores y la parte cuántica. Mezclar Newton con de Schrödinger, una cosa así. Y esta transparencia la pongo para que veáis la cantidad de gente, Karplus les llama los Karplusians, ¿no? Los más de 200 estudiantes de doctorado y postdocs que ha tenido en su grupo, para que veáis una cosa importante, que es que la ciencia es una aventura colectiva. Es una aventura colectiva. Toda esta gente ha ido contribuyendo a esta área de conocimiento. Y para seguir con la charla, me he fijado en otra de las frases que dice Karplus en su memoria, ¿no? Él nos llama que, bueno, a la gente que entrenó somos sus scientific children, sus hijos científicos, y luego nosotros hemos ido a otras universidades y hemos producido, pues también, bueno, hemos allí aplicado estos métodos y hemos tenido nuestros estudiantes de doctorados. Entonces habla también de sus nietos y de sus bisnietos a lo largo de todo el mundo. Entonces, para ponernos a unos ejemplos de estas proteínas bailando, he utilizado, bueno, yo he dirigido la tesis de 3 personas, entonces, bueno, simplemente mostraros el trabajo de estos nietos de Karplus, ¿no? Bueno, aquí tenéis a Johnny Mújica, que está aquí en la audiencia, ¿eh? Y, por ejemplo, hemos tratado varios sistemas, pero uno con el que últimamente nos estamos peleando es lo que, aquí en vez de NSM, Serum Transferrin. Esta es una proteína que tiene 2 dominios, el azul y el rojo, 2 áreas, unidas por una cosa que podemos ver como si fuera una bisagra, ¿no? Y lo que se encarga esta proteína es de reconocer el hierro, ¿no? Coge, es como, no sé si vosotros seáis aficionados a las maquinitas estas de marcianos, ¿os acordáis del Comecocos? Pues hace algo parecido. Cuando ve un hierro, lo pilla y se lo mete dentro de la célula. ¿De acuerdo? ¿Por qué es interesante esto? Porque a veces se confunde. Y a veces en vez de hierro pilla aluminio. Aluminio nunca ha estado disponible, bueno, no ha sido muy biodisponible, pero últimamente, debido a las aplicaciones industriales, cada vez incorporamos más aluminio en nuestros sistemas biológicos.
Y la serum-transferina parece que, aparte de hierro, desafortunadamente reconoce aluminio, y aunque esto es controvertido, hay gente que cree que es uno de los responsables de meter aluminio donde no debe. Entonces, hay un interés en comprender cómo esta proteína reconoce un metal, ¿no? Bueno, este es el sistema con el que hemos estado trabajando. Para que os hagáis una idea de la complejidad, en este caso hemos utilizado dinámicas de 100 nanosegundos. 100 nanosegundos, que no puede parecer mucho, o sea, no nos sacamos al segundo ni tal, pero 100 nanosegundos se supone que hemos evaluado 100 millones de veces todas las fuerzas y todas las energías de 100 millones de estructuras diferentes para intentar llegar a alguna conclusión. ¿Sí? En este caso, este sistema se compone de 5.000 átomos de proteína, 40.000 átomos de agua, porque el agua también es importante para ver cómo se comporta la proteína, y el agua es más difícil que simular que la proteína, yo creo, y 100 contriones. Cuando decimos contriones son sal. Hemos echado 50 moléculas de sal, cloruro sódico, ¿vale? Y para cada uno de estos más o menos 45.000 átomos, tenemos que evaluar 100 millones de veces las fuerzas para poder decir algo sobre cómo se comporta esta proteína. Claro, ¿cómo es posible esto? Desde luego no con lápiz y papel, sino con ordenadores, ¿no? Y en ese sentido tenemos suerte que en la UPV tenemos el clúster mayor de Euskadi, donde podemos meter nuestros cálculos. Este es un clúster que está en Leioa. Y de hecho los químicos cuánticos normalmente somos conocidos en los ordenadores del mundo porque normalmente somos los que los ocupamos, vamos, mucho más que los físicos de partículas, yo creo. Bien. ¿Qué es lo que vemos en este caso? Pues lo que os decía, que de esta sopa, estos movimientos caóticos, que parece que no se ve nada, si lo analiza de otra manera, se puede ver que efectivamente, si metemos un metal, empieza a haber movimientos colectivos de este tipo, ¿no? ¿Veis? Ahí está el comecocos que os decía, ¿no? Cómo se mueve el dominio en azul, el dominio en rojo, y este es lo que actúa como bisagra. Hay un pequeño defecto de la película, en realidad no se mueve con estos saltos, ¿no? Parece que tiene catarro, en realidad se movería de una manera más smooth, más suave, ¿vale? Pero bueno. Otra doctoranda que hizo la tesis con nosotros fue Eider San Sebastián, y esta, por ejemplo, estudió cómo se reconocen proteínas que están en membranas de células diferentes. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, aquí tenemos un pequeño movie en el que vemos, por ejemplo, imaginaros que esto es una pared de una célula, hay células que expresan esta proteína que se llaman integrinas, y aquí tenemos otra célula aquí arriba, esta pared gris es otra célula, que expresa otra proteína que es lo que llamamos ligandos. Y cuando estas integrinas ven los ligandos, ¡plum!, se anclan. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que ocurre en muchas metástasis de cáncer. Sabéis que la metástasis es una célula cancerígena que en algún lado se tiene que anclar. Pues este es uno de los procesos que ocurre. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es interesante estudiar la dinámica de estos sistemas? Aquí tenéis ese anclaje. En rojo tendríamos la integrina y arriba el ligando al que se ancla, y si hacemos un zoom de esta zona, vemos que otra vez nos aparece un metal. Las proteínas utilizan muchos metales para sus funciones. En este caso, unión magnesio. Entonces, Eider hizo una tesis conjunta entre nuestro grupo y el grupo del profesor Fernando Cosío, y en el grupo del profesor Fernando Cosío, que es un químico orgánico de la Universidad del País Vasco también, lo que desarrollaban eran moléculas pequeñas, moléculas orgánicas pequeñas, que podían taponar estas integrinas. Es decir, esta es la integrina, este es el ligando, pero si la integrina, antes de encontrarse con el ligando, se encuentra con esta molécula, aquí voy a hacer un zoom para que lo veáis un poquito más claro, se encuentra esta molécula, si ya lo tengo taponada, esta integrina no va a poder anclarse a la proteína de arriba, y entonces no puede hacer la metástasis y llega un momento en que provoca su propio suicidio, ¿no? Bueno, y lo que ayudamos con estos cálculos, lo que pueden ayudar es a mejorar esas drogas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vimos en la dinámica que para tener un mejor anclaje, esta parte estaba bien anclada al metal, este es el metal, pero aquí les propusimos que alargaran la molécula orgánica en este sentido, aquí lo tenéis, alargado, para que hubiera una interacción entre algo positivo, que pusieron aquí una amina, que tiene una carga positiva, con este grupo negativo. Y realmente funcionó, la afinidad que consiguieron fue mayor, y bueno, de hecho hay experimentos en ratones que ven que con estas moléculas tienen menor efecto metastásico, ciertos tipos de cáncer, vamos. Y este es trabajo de Elena Formoso,
que hoy en día está trabajando en Zúrich, bueno, va a volver ya a nuestro grupo, con otro de los grandes. Quizás algún día le tengáis que invitar a ella a dar una charla sobre el premio Nobel, porque está trabajando con el que podría ser un químico teórico, Michele Parrinello, que podría ser otro premio Nobel. Y ella, este es un trabajo que no hemos hecho aquí en la UPV, pero es muy interesante. Y aquí lo que ella ve es en una proteína cómo cambia la dinámica dependiendo si tiene un sustrato o no. Es decir, esta es una enzima, la quinasa adenin, bueno, no sé cómo se diría en castellano, pero si tienes aquí una molécula de ATP, que sería esta molécula, el ATP ya sabéis que es un metabolito que transfiere energía a los sistemas, ¿no? Entonces muchas veces lo que ocurre es que al meterse el ATP en la proteína se va a mover de manera diferente, y esto la célula lo va a interpretar como una señal. Uy, se está moviendo diferente, esto es que tiene ATP, y va a provocar una respuesta. Pues entonces, analizando también cómo se mueven sin sustrato y con sustrato, podemos entender ese mecanismo también, ¿no? Bueno, al final, ¿qué es lo que vemos con todos estos movimientos? Pues lo que nos decía Feynman ya hace muchos años, ¿no? Que todo está hecho de átomos y que todo lo que hacen las cosas vivas pueden ser entendidos en términos de este baile de átomos, estas sacudidas de átomos. Y Karplus, Worley y Leavitt, pues, precisamente han conseguido el Nobel porque nos permiten entender la biología y la química a partir de este lenguaje de la física, de la matemática y de la computación, ¿no? Y bueno, a mí, desde un punto de vista filosófico, esta área me atrae mucho porque realmente aquí se ve muy claro lo que para mí forma la ciencia, que es la interrelación entre tres mundos, ¿no? El mundo mental, de lo que podemos entender, nuestro nivel de realidad y lo que nuestros modelos mentales pueden entender, con el mundo platónico, pitagórico, de las ideas matemáticas perfectas, ¿no? Con el mundo físico que está ahí fuera y nos está diciendo algo y no sabemos qué, ¿no? Y bueno, hablando de interacciones, las interacciones más... sí, antes de que se me olvide, quería también acabar con Lucrecio otra vez, porque en ese poema que os decía al principio dice algo que también es bastante significativo, ¿no? Hace 2000 años, y hoy en día también muchas veces, nos vemos como niños temerosos, ¿no? que temen de la ignorancia, ¿no? Y entonces él hablaba que es preciso que nosotros desterremos estas tinieblas pensando en la naturaleza, ¿no? Y aquí pues quería dar las gracias a esas personas que me han ayudado a desterrar tinieblas pensando en la naturaleza, sobre todo quería destacar a Martín Karplus, obviamente, pero también a Jesús María Ugalde, que es el jefe de nuestro grupo y es con el que yo hice la tesis, ¿no? Y hablando de más interacciones, pues simplemente decir que aparte de estas interacciones, también están las interacciones pues, con la gente del grupo, porque al final la ciencia se compone de gente, ¿no? Y es realmente a partir de estas interacciones que uno consigue entender algo aquí. Y bueno, y gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchas gracias, qué ricasco. Yo antes de empezar a dar la palabra para hacer el coloquio voy a hacer dos observaciones nada más. Una, que me alegra mucho ver aquí a Jesús Ugalde, porque es amigo. Y otra, que también una cosa importante que a mí me parece que muestra este trabajo es que se puede ver cómo hay trabajos de investigación que se han estado haciendo a lo largo del tiempo con el único propósito de tener una mejor comprensión del mundo, de la naturaleza que nos rodea, sin ninguna otra intención. No había ninguna otra intención en quien se dedicó a investigar esto, Martín Karplus, por ejemplo, y los anteriores que has citado. Y sin embargo, el último trabajo al que has hecho mención es precisamente un trabajo en el que de lo que se trata es de utilizar ese conocimiento que se ha generado sin ninguna intención, sin ningún propósito, para resolver un problema. En este caso, un problema que tiene que ver con la curación de unas enfermedades. Lo digo porque creo que cada vez va a ser más necesario insistir en la idea de que no se puede promover solo la investigación científica de la que se cree que nos va a dar pasado mañana un resultado, porque de esa forma no vamos a ninguna parte. Yo creo que líneas de investigación y trayectorias de conocimiento como esta ponen claramente de manifiesto
que ese es un camino cerrado, ese camino no nos conduce a ninguna parte, y lo que sí nos conduce a alguna parte precisamente es dejar que la creatividad de los investigadores afronte la resolución de problemas complejos para entender el mundo en el que vivimos, porque de una forma o de otra, antes o después, esa creatividad es la que nos va a dar la llave para abrir la puerta a la resolución de esos problemas. Yo creo que esto es algo que, al menos desde mi punto de vista, conviene destacar. Y sin más, no me voy a alargar, no me toca a mí, vamos a empezar el coloquio. Quien quiera comentar algo, preguntar algo, pues que levante la mano y le pasamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Estos cálculos de sistemas de movimiento de moléculas complejas se han conseguido después de manera experimental comprobar que son reales. Sí, claro. O sea, al final, ¿y cómo? Bueno, hay muchas maneras que uno puede observar si los cálculos nos están dando algo significativo o son simplemente películas que aparecen en una pantalla de ordenador, ¿no? Por ejemplo, resolviendo estructuras, ¿no? Hay estructuras que uno puede proponer y luego los experimentales hacen una difracción de rayos X y te dicen si esa estructura está ahí. O, por ejemplo, podemos calcular energías de interacción, ¿no? Las energías de interacción entre, por ejemplo, una proteína y una droga, ¿no? O una droga o una molécula orgánica, o lo que sea. Y esas energías de interacción también se pueden evaluar experimentalmente y así comprobar que hay un acuerdo, ¿no? O hay un montón de propiedades. Si tú tienes la película de lo que sucede con los átomos, ¿no? Estas películas, tú luego puedes calcular estas propiedades promedio que decía, la presión, la temperatura, un montón de propiedades termodinámicas que sí son accesibles desde el punto de vista del experimento. Lo que no es tan fácilmente accesible desde el punto de vista del experimento son las configuraciones microscópicas que nosotros damos, ¿no? ¿De acuerdo? Es como si tuvieras tú una clase y experimentalmente tú sabes la media de la nota que ha sacado la clase, pero experimentalmente es muy difícil saber qué ha sacado cada alumno. En cambio, con el ordenador podemos saber qué ha sacado cada alumno, sacar la media y comprobar que esa media se corresponde con la media que se mide experimentalmente, ¿no? Por hacer un símil. ¿Sí? Muchas gracias por la charla, me lo he pasado muy bien. Lo que te quería preguntar sobre otro salto, digamos, de escala, que es el que va desde las moléculas a los sistemas biológicos. Es decir, y hasta qué punto los ordenadores nos van a poder ayudar en todo el camino que hay que recorrer desde lo que es una proteína a lo que podría ser una proteína dentro de lo que es un sistema biológico. ¿Va a haber capacidad para hacer eso o piensas que va a haber un límite ahí? Bueno, hay gente que está simulando, creo que aún he oído que hay gente que está simulando virus. O sea, que ya es una cosa, bueno, un virus es pequeñito con respecto a la célula, pero para mí es muy grande, ¿no? ¿Pero simulación de Molecular Dynamics o otro tipo de...? Sí, con dinámica molecular, pero no, bueno, no lo que llamamos solato, no todos los átomos específicamente, sino, bueno, grupos, ¿no? Yo creo que lo que tú preguntas es algo que a mí también tiene que ver con una cosa que yo no tengo respuestas, ¿eh? Yo tengo muchas preguntas, pocas respuestas. Es con el tema de las propiedades emergentes, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que yo veo en esta área de conocimiento es que en el fondo es muy reduccionista, ¿no? Cogemos un sistema complejo y a partir de lo que hacía Newton, al fin y al cabo, a partir de pocas fuerzas universales, simples y tal, describimos una complejidad. Pero la vida no es solo los ladrillos, ¿no? Es cómo se interaccionan los ladrillos. ¿Me explico? ¿No? Es decir, la vida en realidad es cómo se interaccionan estas diferentes partes y cómo emerge un orden a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta es que de esa sopa caótica vemos emerger el orden de ciertos movimientos colectivos. Quizás ahí, ¿no? ¿Podemos juntar estas proteínas hacia una célula y verla moviéndose en el ordenador? No lo sé. Hay un punto que yo no entiendo las propiedades emergentes, ¿no? Creo que me estás entendiendo lo que te quiero decir, ¿no? No sé si todo se puede reducir a la física. No lo sé. Yo creo que hay propiedades que no. Pero... Y entonces, en ese sentido, si no lo podemos reducir todo a la física o a esta física, pues claro que perderemos algo, ¿no? Pero es más una intuición que realmente lo sepa.
Y hay un tema de escalas también, de tiempos, Claro. de espacio, de no sé hasta qué punto los ordenadores van a poder, porque si no llegáis ni a un Ya sé. quiero decir que el comportamiento de una célula tiene, digamos, tiene un recorrido, digamos, Sí, tanto espacial como por otra temporal muy parte, distinto. Sí, tienes toda la razón. Pero por otra parte, lo que podemos hacer hoy en día, se lo dices hace 50 años, o sea, que en el laptop, este ordenador, haya podido simular en nada, media hora, fueron 10 minutos, este programita que os enseñé antes de Van der Waals, esto le costó a los científicos después de la Segunda Guerra Mundial unos ordenadores que ocupaban habitaciones. O sea que, no sé cómo... Por eso la ciencia es una aventura, porque está muy abierta también. Sí, hola. Bueno, me ha encantado la charla. Bueno, en lo que has mostrado, fundamentalmente, los resultados que obtenéis se basan, como comentas, en el uso de los ordenadores. Hacéis un uso intensivo de los ordenadores y podéis alcanzar, pues, a analizar. No sé cuál es el límite de los átomos que tenéis y que podéis analizar en vuestro sistema, 10.000, 100.000 átomos o lo que fuera. Bueno, hay gente, depende del ordenador que tengas, pero los ordenadores más potentes del mundo, mira, por ejemplo, no sé si es el 5º o el 10º más potente está en Barcelona, el Mare Nostrum, que a veces también nos dan horas de cálculo ahí y desde luego estos sistemas son incluso pequeños para un ordenador de ese tipo. Pero bueno, siempre hay un límite, o sea que... De hecho, en la investigación últimamente pues es una tendencia, ¿no? Hoy en día, si no se describen de una forma realista los sistemas, mediante la utilización de modelos como los que estáis desarrollando, pues resulta realmente difícil, ¿no?, llegar a publicar. Sí. Consecuentemente, pues parece que el uso de los ordenadores nos ofrece una ventaja, sin duda alguna. Sin embargo, ¿qué tipo de inconvenientes ves en ese uso intensivo y frecuente de los ordenadores? ¿Qué tipo de vicios estamos desarrollando? El vicio más grande que yo veo es el exceso de simulacionitis, ¿no? En el sentido de que a veces es fuerza bruta lo que estamos consiguiendo, ¿no? Más que pensar. Muchas veces, a veces el problema está más que en la materia gris para analizar los resultados, y muchas veces teniendo tanta fuerza bruta para hacer cálculos, uno simplemente está repitiendo patrones de investigación ya hechos, pero simplemente está alargando el tiempo de computación, ¿sí? Pero no está haciendo un análisis nuevo basado en nuevos paradigmas de esos resultados. Ese es el peligro que veo, ¿no? ¿Sí? No sé si va por ahí lo que dice. Si ves precisamente algún tipo de riesgo en eso, es decir, si eso puede tener un límite, ¿no? Porque hoy en día desarrollar nuevos modelos pues no es lo que se lleva, ¿no? No, pero siempre, de todas maneras, también habrá, por ejemplo, aquí un aspecto que no he tratado y que yo creo que también por ahí va un poco tipos nuevos modelos. Esto que he hablado aquí es muy newtoniano, ¿no? ¿Dónde nos queda la cuántica, por ejemplo? Y hay gente trabajando en nuevos modelos cuánticos para tratar estos sistemas, obviamente más pequeños, pero que de alguna manera nos cambian la forma de analizar la realidad. O sea, no sé si queda esto claro, o sea, necesitamos alguna manera de analizar la realidad, y una de las herramientas nos la dio Newton hablando de trayectorias, ¿no? Y ahora todo el mundo piensa en trayectorias, y aparte es un concepto muy intuitivo porque todo el mundo ha jugado a pelota, y entonces una pelota está claro que sabes lo que es la trayectoria. Y tendemos a pensar en las proteínas de la misma manera, lo que os he enseñado son trayectorias, al fin y al cabo. Esto es una manera clásica de pensar, no es una manera cuántica de pensar. Y hay gente intentando definir nuevos algoritmos para ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Sí? Pero ese tipo de algoritmos también van a necesitar mucha computación. Yo más que peligros le veo ventajas a la computación. Te permite, a partir de una fórmula matemática, poder aplicarla y ver qué hay detrás de esa fórmula matemática. ¿De acuerdo? Obviamente tiene riesgos también. Yo creo que hoy en día podríamos hablar del tema de la investigación, del exceso de presión para publicar, que muchas veces al final acabas publicando cosas no tan novedosas, pero más seguras de que vayas a publicar, etc. Ahí hay un problema en la ciencia, que va un poco también en la línea de lo que tú decías, yo creo. Pero los ordenadores yo por ahora los veo más una ventaja que un inconveniente.
Mira, perdóname si la pregunta no es oportuna, quizás porque no te haya entendido todo el desarrollo de lo que has explicado, pero has venido a comentar que habéis descubierto que las proteínas se mueven, tienen distintas posiciones, o sea, están en ese movimiento browniano, y un poco has dicho que se puede extrapolar a todas las proteínas, es lo que te he entendido yo, a casi todas. Sí, bueno, todo se mueve. O sea que, todo se mueve. Efectivamente, ¿no? Que todo se mueve. Pero claro, lo que no me ha quedado claro, quizás es que no llego a la profundidad de comprender el tema, es cómo controláis las condiciones, porque claro, vamos a decir, no son estáticas y cualquier variación de presión o temperatura o un campo electromagnético puede hacer cambiar la estructura cuaternaria de la proteína. Entonces, estamos en otro... Claro, claro. O sea, ese tema no es para nada una pregunta trivial. No he hablado mucho de esto, pero sí que lo ejecutamos en normalmente estos programas en condiciones, por ejemplo, podemos contar la temperatura. La temperatura al final es una medida de la velocidad en que van los átomos, eso lo controlamos la presión del sistema, pero obviamente una macromolécula en una célula es un sistema abierto. Es un sistema abierto. Y en ese sentido, estos cálculos tienen sus limitaciones, obviamente. También hay gente trabajando en sistemas abiertos, hay gente trabajando en meter un campo electromagnético a las proteínas, ver cómo esto cambia, etc. De hecho, algún trabajo hicimos hace tiempo en cómo afecta un campo electromagnético a la reactividad de una reacción pequeñita, no una proteína, pero de pocos átomos, ¿no? Y claro que la investigación nunca acaba, es como que abres una puerta, te encuentras una habitación y tienes otro montón de puertas, y una de ellas es esa, ¿no? Por eso hay gente tratando cada vez sistemas más grandes, como virus, y supongo que las células se conseguirán algún día simular, precisamente porque las macromoléculas están en un sistema abierto. Claro, no en un sistema cerrado, que es como son estos cálculos. Es verdad que es una limitación. De todas maneras, el experimento también hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la técnica que más se utiliza para saber cómo son las proteínas son los rayos X. Y para conseguir un rayos X, primero lo que tienes que hacer es un cristal. Con lo cual estás viendo una proteína en un cristal. Y un cristal sí que es muy diferente a una proteína en agua, ¿no? Nosotros por lo menos podemos poner el agua, pero claro, también qué aproximación utilizamos para el agua y todas estas cosas, ¿no? Sí. Obviamente los cálculos tienen un límite, no digo que esto sea la panacea, es un pequeño pasito en una dirección. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Hasta los que no es nuestro terreno, yo creo que lo hemos podido seguir. Mi pregunta es la siguiente. Si cuánticamente, no sé, sois capaces de intuir una estructura que tiene unas determinadas propiedades, vamos al tema de la salud, y si esa estructura no existe, biotecnológicamente se puede llegar a desarrollar, o sí, eso ya es ciencia ficción. Bueno, el tema de la salud no sé, pero bueno, el tema de la salud, o sea, ¿qué te refieres? Por ejemplo, el ejemplo que has puesto del cáncer, ¿no? De esta estructura que puede tener utilidad para evitar las metástasis y demás. Imagina que, bueno, o igual es una realidad. Sí, ya sabéis cómo es cuánticamente ese proceso. Y dices, pero bueno, no tenemos biológicamente la proteína no la tenemos. No, tú puedes diseñar... A ver, nosotros no hacemos moléculas en el laboratorio, en nuestro grupo, pero obviamente tú trabajas con otros laboratorios y, por ejemplo, no con el tema de proteínas, pero en el grupo hemos estudiado estructuras, moléculas que no existían, hemos predecido que eran estables y luego la gente las ha sintetizado y ha visto que eran estables. Quiere decir que al final... Obviamente, en el mundo de la química cuántica, el experimento ha ido por delante de la química teórica. Pero en los últimos años, gracias a la potencia de los ordenadores, nosotros también podemos ir a veces por delante del experimento. Obviamente, esto es un toma y daca, ¿no? Es una cuestión de ayudarnos unos a los otros, ¿no? Los experimentales nos enseñan moléculas interesantes para calcular y nosotros a veces les decimos moléculas que pueden existir, que no existen todavía y que cuando las sintetizan ven que existen y que quizás tengan aplicaciones diferentes. Un poco insistiendo con lo que decía Iñaco, nosotros cuando hacemos cálculos realmente no estamos pensando tan en una utilidad. Hay a veces que calculas cosas porque dices, esto sería curioso, o sea,
esta estructura sería interesante desde un punto de vista teórico, ¿no? Y luego eso a veces conlleva desarrollos tecnológicos que al final sí se encuentran utilidad. Pero ese nivel de tecnología tenemos, adivinar estructuras que todavía no existen en la naturaleza, y luego va alguien y las sintetiza y se ve que existen, a ese nivel se ha llegado a la cuántica. Sí. Muy bien, gracias. Yo, bueno, voy a hacerte una pregunta, no sé. Yo cuando he visto las simulaciones que has puesto me he acordado de la hemoglobina. ¿Se trabaja también con la hemoglobina en estas cosas? Sí, sí. O sea, para simular el proceso de acoplamiento del oxígeno, liberación... De hecho, Karplus tenía algún trabajo en que ven precisamente cómo el oxígeno se mete, sale y tal, el CO, ¿no? El CO se mete y se acabó. Cuesta mucho más sacarlo y tal. Sí, hay simulaciones de todo tipo. Quizás las simulaciones más complejas es la de cómo pliegas una proteína de estilo espagueti, ¿no? Cómo lo pliegas. Esas son las simulaciones más, yo creo, más complicadas. Pero cómo metes, por ejemplo, un ligando pequeñito de ese estilo dentro de una proteína, sí, ese tipo de simulaciones se hacen. Sí, sí. ¿Y uniones neurotransmisor-receptor en neuronas, por ejemplo? Yo no soy consciente, pero estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Es que eso tiene unas aplicaciones fantásticas. No, claro. hay muchas. De hecho, el programa desarrollado por Karplus, bueno, hay varios programas de ese estilo, ¿no? Pero el que se desarrolló en su grupo se llama CHARM y lo compran farmacéuticas. Las farmacéuticas hoy en día tienen su parte de computación, porque les sale mucho más barato simular afinidades en el ordenador, que da igual el reactivo que sea, porque el ordenador te cuesta lo mismo, y luego decir, bueno, pues por aquí pueden ir los tiros, y luego ya hace el trabajo caro de sintetizar esas moléculas. Sí, sí. Bueno, más preguntas. Si no hay más, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Yo quiero hacer dos vamos a decir, avisos. Uno lo hago siempre, pero lo tengo que repetir. Tenemos unas hojas para quien esté interesado en recibir información de los actos que organiza la Cátedra de Cultura Científica para rellenar los datos de correo electrónico. Quienes lo hayan hecho ya no hace falta que lo vuelvan a hacer, porque ya los tenemos en la base de datos. Y la otra es que la próxima, que será el mes de febrero, el próximo mes de febrero, no recuerdo ahora la fecha, bueno, como este es el año de la cristalografía, pues va a tratar sobre cristalografía. Y va a ser excepcional porque, aunque tenemos muy buenos cristalógrafos en la Universidad del País Vasco, o porque no han podido o por alguna otra razón, no han sido ellos los que nos han dicho, no, es mejor que venga fulanito de tal. Bueno, fulanito de tal es un catedrático de cristalografía en la Universidad de Barcelona, que se llama Miguel Ángel, voy a mirar la chuleta, no me acuerdo del apellido, pero ya lo dejo dicho, Miguel Ángel Cuevas, bueno, que será el que venga a hablar el próximo mes, y va a hablar de simetría. El título de la charla creo que es Simetría, sobre la simetría, y será muy interesante, así que quedan emplazados. Eskerrik asko, Xavier.